¿Qué pasa, gente? Todos hemos visto cientos de películas que nos encantan. Algunas de ellas forman incluso sagas completas, como El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter, muy recientemente las películas del universo de Marvel, además de las grandes historias que traen los libros o los videojuegos. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué son tan exitosas todas estas historias? Sucede que todas estas historias siguen una misma fórmula del éxito, la fórmula del monomito. El monomito es básicamente toda la travesía que tiene que vivir un héroe. Digamos que es un ciclo, y es justo este ciclo del que Joseph Campbell hablaba en su libro El héroe de las mil caras de 1949. Realmente podemos dividir todo lo que vive un héroe en varios momentos o micromomentos, pero a grandes rasgos Campbell lo divide en 12 etapas muy concretas. Lo más común es ver todos estos elementos en las historias de héroes. Sin embargo, no es obligatorio que estén todos los elementos. Puede ser que una historia ocupe 7 elementos, otra 8, otra 9, no importa. Lo que importa es la esencia de los momentos. Lo vamos a ejemplificar con una historia que muchos de nosotros conocemos: Harry Potter. La primera etapa es el mundo ordinario. Es este comienzo de las historias en el que el protagonista vive una vida vacía y realmente no tiene ni idea de lo que está por vivir. A Harry le toca crecer con sus tíos y su primo, los Dursley. ¿Por qué no intentas hacer el desayuno sin quemar la cocina? Sí, tía Petunia. Harry vive en un estado como sin colores. Se le percibe completamente reprimido. Simplemente es un Harry apagado, pero eso está por cambiar. En las historias este momento tiene que ser un catalizador, tiene que ser algo que cambie completamente lo que estamos viendo de la historia y que abra la posibilidad a todo un mundo nuevo. Nosotros vemos como a Harry un día le llega una carta de Hogwarts. Sus tíos, por supuesto, se deshacen de ella, pero le llega otra y otra y otra y no paran de llegar, lo que nos está diciendo que su vida está por cambiar. Todo esto es el mundo mágico llamando a Harry, pero así como una llamada al celular, tú decides si la contestas o la rechazas. Después del primer contacto hay ocasiones en las que el protagonista decide rechazar esa llamada, ya sea por miedo a la aventura o simplemente porque el protagonista no tiene interés, ya que está muy cómodo en su mundo. Lo vemos por ejemplo con Bilbo Baggins en El Hobbit. Lo siento, Gandalf, no hay contrato. Yo no soy tu hobbit. Pero hay otras ocasiones en las que no es el protagonista en sí mismo el que la rechaza, sino que su medio, su entorno, no le permite aceptar esa llamada en un primer contacto. ¿Qué hacen los tíos de Harry? Queman todas sus cartas. Incluso se van a una isla completamente abandonada para que no llegaran lechuzas. Pero la llegada de Harry al mundo mágico era inevitable. En esta etapa el héroe obtiene muchísimos conocimientos, va adquiriendo una mayor confianza en sí mismo que le va a permitir dar estos saltos más importantes a lo largo de la historia. Harry conoce a su mentor en la mañana de su cumpleaños, cuando Hagrid derrumba la puerta y le entrega personalmente la carta de invitación a Hogwarts. Finalmente Harry acepta irse con Hagrid, quien a partir de ese momento le irá explicando a Harry sobre su vida y sobre las cosas que se avecinan para él. Aquí vemos cómo el protagonista de manera muy rápida empieza a conocer varios aspectos de este nuevo mundo. Harry llega al callejón Diagon y empieza a ver cientos de cosas mágicas que en su vida había visto. Ve la Nimbus 2000, entra a Gringotts, que por cierto, imagínense un día llegar por primera vez al banco y que les digan que son millonarios. ¿Creíste que tus padres te dejarían en la calle? No estaría mal. Pero bueno, Harry adquiere su varita con Ollivanders, consigue a Hedwig, conoce la estación 9 3/4 y por supuesto, su llegada a Hogwarts. Aquí el protagonista afianza sus amistades, sabe con quién va a poder contar, quiénes van a ser sus enemigos y cuáles son todos los problemas a los que se va a afrontar durante su estancia. Harry reafirma su amistad con Ron y Hermione, además de que quedan en la misma casa y batea de una manera espectacular a Draco. Yo te puedo ayudar. Ya sé quién es el equivocado, muchas gracias. Por supuesto, para este punto no podemos dejar de lado que Harry sabe perfectamente que su mayor problema nunca dejará de ser Voldemort.
Toda esta etapa nos muestra cómo el héroe se va aproximando poco a poco a esta etapa más complicada. Los retos se van a tornar más complejos, los miedos van a incrementar y será el protagonista el que tenga que resolver todas sus problemáticas. Como la vida adulta, Harry tiene que lidiar con las clases con Snape, se enfrenta incluso junto con Ron a un troll para salvar a Hermione y ya nos lo andaban queriendo matar en el partido de Quidditch. Para este punto, el héroe ya ha vivido toda su curva de crecimiento. Sabe que se va a enfrentar a su mayor miedo, sin saber cuál va a ser el desenlace, el cual puede ser incluso su muerte. Así que allá van Harry, Ron y Hermione. Se ahorran el problema del perro tres cabezas porque el arpa estaba sonando, lo que quiere decir que alguien más ya había pasado por ahí. Los protagonistas empiezan a pasar por todas estas etapas puestas por los distintos maestros para evitar que alguien llegara a la piedra filosofal. Hermione y Ron se quedan en el camino. Y Harry tiene que llegar solo a enfrentarse a Voldemort. Este es el clímax de la historia. Se devela por fin que el verdadero villano era Quirrell, que en su parte trasera tenía a Voldemort, y no Snape como nuestros protagonistas pensaban. La piedra filosofal se le aparece en el bolsillo a Harry y Voldemort la ataca. Nuevamente Harry derrota a Voldemort, pero no sin haber sufrido en el enfrentamiento. Y aquí es importante aclarar dos cosas. La primera es que esto puede ser una victoria o una derrota parcial para el héroe. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que si no hubo un verdadero vencedor, tengan que volver a enfrentarse para por fin ver el desenlace final. Esto, claro, dependerá del autor y del camino que le quiera dar a su trama. Y la segunda cosa es que es posible que muera, pero no físicamente, sino simbólicamente. Ya saben, permitir que el personaje renazca. Y con esto adquirimos una nueva versión del personaje, lo que nos lleva al siguiente punto. Aquí el protagonista es recompensado por su esfuerzo. El héroe ha cumplido con su deber. Podríamos decir que por fin alcanzó su Ikigai. En el siguiente video hablamos sobre el Ikigai. Los invito a verlo. En fin, Harry despierta en la enfermería, ve a Dumbledore y platica con él. Y Dumbledore le dice que ha triunfado. Al igual que le hace saber que el secreto para hallar la piedra filosofal era no buscarla para usarla. Básicamente tener una moral íntegra. La aventura del héroe parece haber terminado y el protagonista se debate entre si va a volver al mundo ordinario o va a permanecer en este mundo extraordinario. Y esto nuevamente depende de la historia. Si fracasó la primera vez, si no ha fracasado, si ya ha cumplido con su misión final, si todavía tiene algo que dar o no, o si las productoras pueden sacarle más jugo a la historia con secuelas. Para Harry resulta orgánico regresar, ya que se ha acabado el ciclo escolar, pero él sabe que volverá pronto y las aventuras continuarán. Esta etapa entra bajo el supuesto de que el héroe haya fallado anteriormente en su enfrentamiento con su rival. Entonces el renacer del personaje no lo habremos visto antes, sino hasta este punto. Finalmente aquí el héroe vuelve al mundo ordinario. Y este puede ser bien el punto final de toda la historia o un punto y seguido. Y así se repite el ciclo, tal y como lo vemos en las grandes sagas. Esto es lo increíble de la travesía del héroe, que lo puedes repetir una y otra vez y va a funcionar. Incluso si estamos hablando de la misma saga, esta fórmula de las películas te va a seguir enganchando. Con Harry Potter lo vemos claramente. Cada año es llegar a Hogwarts, se presentan ciertas adversidades, tenemos un enfrentamiento final y Harry vuelve a casa. Pero el secreto está en poner estos cambios lo suficientemente sustanciosos para que refresque la historia y se perciba como algo nuevo. Ese es el éxito de las grandes sagas. Va cambiando de mentores, va cambiando de amigos, va cambiando de enemigos, conoce nuevos lugares, surgen nuevos retos, pero todo esto siempre nos tiene que llevar a este gran cierre que consagra al héroe como leyenda. Así que aquí lo tienen, el monomito es el éxito de las grandes historias, pero no lo olviden, la mejor historia es la que ustedes viven. Fuera de broma, identifiquen en qué punto de su historia están. Tal vez ahorita estás en la travesía del umbral, estás terminando de afianzar amistades, se te siguen presentando nuevos retos, o es probable que ahorita ya están viviendo su clímax y están en el momento más importante de su vida. Pero finalmente lo importante es buscar salir adelante y que pasen de héroes a leyendas. Ya les dije, descubran su Ikigai. En fin, hasta aquí el video de hoy. Si creen que este canal tiene buen rollo y buen contenido, los invito a picar ese botón de suscribirse, dejar un buen like y pongan un comentario para que sigamos contando buenas historias. Yo soy Fergo y nos vemos en la próxima.
Travesura realizada.